Amados hermanos y hermanas, de nuevo está con ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Transmito a través del Alumbrador Cristiano y a través de mi especial programa Te Daré lo Mejor. Hoy vamos a presentar la lección número 96 de la vida y ministerio de Cristo, y vamos a considerar la tercera parte del subtema Fe como un grano de mostaza. Esta será la última parte de este tema, Fe como un grano de mostaza. También quiero aprovechar este medio para felicitar muy efusivamente a todos los trabajadores. Hoy es Día Internacional, Día del Trabajo, y felicito pues a todos mis hermanos y hermanas trabajadores. Felicito también a los predicadores, porque los predicadores también trabajamos en el Señor. Digo esto porque muchas veces a través de mi ministerio de más de 50 años, muchas veces cuando a las personas les he dicho que soy misionero, me han dicho, usted es misionero, y en una forma como que el misionero no trabaja. Realmente este es un trabajo muy encomioso, es un trabajo realmente grande, es un honor el trabajo como es el de predicar la palabra de nuestro Dios. Así que felicidades a todos los hermanos y hermanas que trabajan en el Señor. Que Dios bendiga esta obra hermosamente. Vamos a dirigirnos en oración para pedir la dirección de nuestro Señor. Padre eterno, una vez más estamos agradeciéndote porque de nuevo estamos presentando tu palabra en este estudio tan bello, tan interesante como es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por ello. Permite que siempre tú recibas la honra, que me ayudes a través del Espíritu Santo para que tu palabra sea sencilla, sea clara, sea pues muy entendible. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, gracias a Dios, pues estamos hoy vamos a entrar a lo que trata a las fuentes de fe. Recuerden que el tema es fe como un grano de mostaza. Vamos a entrar pues a las fuentes de fe. Después de haber pasado el relato, tomemos algunos momentos para hacer alguna aplicación personal. Y vamos a comenzar primeramente con las fuentes de duda. Lo primero que notamos al leer este relato es que varios protagonistas de la situación estaban teniendo problemas con su fe, y entre ellos se incluyen el padre y los apóstoles. Acuérdense, el padre del niño que quería que le sanaran. Hoy también la gente tiene problemas con la fe, no somos la excepción. En el texto podemos encontrar algunas de las razones por las que se llega a tener duda, y voy a presentar al menos 3 o 4 de estas razones. La número 1 es el problema de la maldad. Es probable que la razón número 1 para que la gente dude es que han visto que a las personas buenas les suceden cosas malas. Mucha gente dice, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué le pasó a mi hermano o a mi hermana esto? Si era una persona buena, y lo peor del caso es que le echan la culpa a Dios. Bueno, en el suceso que estamos estudiando,
no encontramos indicios de que el muchacho hubiera hecho algo para merecer tan tremenda desgracia. No se puede dar una respuesta rápida a la pregunta de por qué suceden cosas malas a las personas buenas. Sin embargo, hay dos aspectos dignos de hacer notar. Uno, al final todo resultó para bien. Y dos, Jesús usó la ocasión para glorificar a su Padre. Miren lo que dice en lo que se presenta claramente, lo vamos a leer posteriormente, pero yo le digo lo siguiente: si usted desea añadir algunas de las ideas que vienen al asunto, está bien. Y leamos Lucas 9, 43 y 44. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Entonces, yo estoy diciendo que no se puede dar una respuesta rápida a la pregunta de por qué suceden cosas malas a las personas buenas. La cruz nos asegura que Dios nos ama, cuales sean los problemas que se nos presenten en el camino. Por ejemplo, podemos ver que la resurrección nos asegura pues que al final el mal será totalmente vencido. Es lo que nosotros podemos ver. Bueno, veamos el punto número 2, o sea, estoy hablando de razones por las que llega o por las que se llega a tener duda. Número 2, la inutilidad de los discípulos. Los apóstoles fracasaron en lo que debían haber tenido éxito. A veces la gente se desilusiona por las deficiencias de los cristianos y dejan que esto influya en su fe en Dios. Realmente, si usted pone la mirada en hombre alguno dentro de la iglesia, está perdido. Tiene que ponerla, esa mirada, en nuestro Señor Jesucristo. Necesitan entender que nuestra confianza no debe depositarse en los hombres, que siempre nos decepcionan, sino en aquel que jamás desampara a los que le buscan. Y mire lo que nos dice el Salmo 9:10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. La tercera razón por la que se llega a tener duda es la siguiente: es los ataques del mundo. La fe del Padre se debilitó no solo por el fracaso de los discípulos, sino también por el ataque de los escribas. Por cada púlpito que proclama la fe, Satanás tiene miles de maneras de expresar duda, y esto afecta adversamente a las masas. Por ejemplo, al momento que yo a usted le hago la invitación para que se conecte y escuche palabra de Dios, a usted le pueden surgir de inmediato interrupciones que no vienen al caso para que usted pueda escuchar palabra de Dios. Al momento que yo quiero transmitir palabra de Dios, pueden suceder situaciones inesperadas. Entonces, eso es lo que nosotros podemos llamar los ataques del mundo. Debemos aprender a cerrar los oídos a mensajeros de escepticismo y a abrirlos a evangelistas de certeza. La cuarta razón que se da para las razones por las que se llega a tener duda es la realidad de uno mismo. Quizás esta es la más interesante que podemos hacer referencia.
cuando me refiero a la realidad de uno mismo. La reprensión de Jesús obligó al Padre a examinarse a sí mismo, haciéndolo reconocer la debilidad de su fe. Si nosotros somos sinceros con nosotros mismos, reconoceremos que no somos lo que deberíamos ser. Esta realidad nos estorba a algunos de nosotros más que todos los demás factores juntos, o sea, los 3 factores antes mencionados. Porque puedo decirle que el desánimo puede llevar a la desesperanza, la cual puede producir duda. Subraye una aseveración hecha anteriormente. Usted recuerda que Jesús no respondió al Padre en proporción a la poca fe de éste, sino en proporción a la riqueza de su gracia. Abrácese a esta verdad cuando usted esté desanimado. Los factores anteriores y otros que no se mencionan minan la fe de muchos. Quizás hasta nos hayan afectado a nosotros. Por eso podemos decir que hay 4 estilos de fe que podríamos considerar como niveles de fe. Al primero de estos lo constituye la fe por experiencia, que es la fe de los niños, la fe que proviene de los padres y demás personas que influyen en ellos. El segundo nivel lo constituye la fe por afiliación, que es la fe de niños mayores y de muchos adultos, la medida de fe que proviene de afiliarse a los que tienen fe. Y podemos decir el tercer nivel lo constituye la fe del que busca, que es la fe del que hace preguntas, la fe del que lucha por llegar a tener una fe personal. Y el cuarto nivel, que es interesante, lo constituye la fe propia, que es la fe personal, pues, la fe del que ha cultivado con éxito una fe que supera el nivel 3 y los niveles anteriores. Se ha insinuado que el 70% de las personas jamás sobrepasa el nivel 2. También se ha insinuado que si una persona no supera el nivel 2, o sea, yo le recuerdo cuál es el nivel 2. Le decía que lo constituye la fe por afiliación, que es la fe de niños mayores y de muchos adultos, la medida de fe que proviene de afiliarse a los que tienen fe. Entonces, por eso estoy diciendo que el cuarto nivel lo constituye la fe propia, que es la fe personal, la fe del que ha cultivado con éxito una fe que supera el nivel 3. Por eso es que decía que se ha insinuado que el 70% de las personas jamás sobrepasa este nivel 2. También se ha insinuado que si una persona no supera el nivel 2, en algún momento de su vida le sucede algo que le sacudirá su fe y hará que desista de su relación con el Señor. Bueno, este algo podría ser a lo mejor un maestro agnóstico, o sea, una persona que está en su propio hogar, un hermano o una hermana suya, que usted está bien entregado a la causa del Señor, pero su hermano o su hermana puede ser su madre, su padre, que tienen una actitud totalmente agnóstica hacia las cosas de nuestro Señor, tienen una actitud dada a lo secular, o a lo mejor podría darse esta deficiencia y esta baja de fe en usted por una tragedia personal. Podría ser la muerte de un hijo. Bueno, mucho sucede de que de repente cuando muere un hijo o muere su padre y tal vez no se esperaba esa muerte,
lo que hace un momento decía, le echan la culpa a Dios. Esté usted de acuerdo o no con las anteriores conclusiones, podemos estar de acuerdo en que la fe debe crecer y en que a muchos de nosotros aún nos falta camino por recorrer. Todavía nos persiguen las palabras del Padre cuando le dijo al Señor: creo, ayuda a mi incredulidad. Bueno, entremos a ver otro aspecto importante, y este otro aspecto importante es acerca de las fuentes de fe. ¿Cómo se puede ayudar a la incredulidad? ¿Qué hará que nuestra fe aumente? El punto de partida es reconocer nuestra necesidad, como lo hizo el Padre. Pero una vez ahí, ¿para dónde nos dirigimos? Bueno, usemos el texto bajo estudio para buscar estas fuentes de fe. Y en primer lugar me voy a referir a el número 1. Me voy a referir a el conocimiento. Un fin que perseguía Jesús al echar fuera el demonio era contrarrestar la incredulidad que se encontró. Cuando el muchacho fue sanado, todos se admiraron de la grandeza de Dios. Ahí lo vemos en Lucas 9:43. Usted se da cuenta que ya Cristo no anda haciendo milagros en medio de nosotros hoy. Sin embargo, todavía tenemos los anales inspirados en que se da cuenta de sus asombrosas obras. Esto fue lo que el apóstol Juan escribió. Mire lo que dice en Juan 20:30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, usted tiene que entender que cuando aquí se dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, está hablando en una forma hiperbólica. O sea, lo que se está refiriendo es a la gran cantidad de cosas que no se escribieron, pero que sucedieron. Entonces, la respuesta, estamos hablando acerca del conocimiento, pues en relación a buscar las fuentes de fe. La respuesta más autorizada a la pregunta sobre cómo llegar a tener fe es estudiar la palabra, especialmente la palabra acerca de Jesús. Miren, no hay nada más nefasto hablar palabra de Dios con una persona que quiere que yo, como siervo de Dios, le hable palabra de Dios, pero que no le gusta leer la Sagrada Escritura. Eso es bien dificultoso para poder hablar palabra de Dios con una persona que dice que anda buscándole a Él, pues tiene que leer las Sagradas Escrituras. La noche anterior a su muerte, Cristo oró por los apóstoles y mire lo que dice en Juan 17:20, por los que habían de creer en Él por la palabra de ellos. También el apóstol Pablo escribió en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. En la Reina Valera dice la palabra de Dios. La expresión la palabra de Cristo puede estar dando a entender el mensaje acerca de Cristo. En la versión Nueva Century se lee les informa acerca de Cristo. Usted puede ver que una u otra versión están expresando en diferentes palabras dando el mismo conocimiento. Entonces, si usted desea aumentar su fe, lea y estudie
diariamente la palabra de Dios. ¿Qué es lo que sucedía con lo que nos narra aquí, por ejemplo, en Hechos 17:11? Dice, y estos eran más nobles, refiriéndose a los de Berea, pues, que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Luego en 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Bueno, pasemos al punto número 2. Punto número 2, ¿de qué? De buscando fuentes de fe. El punto número 2 es la acción. La acción. ¿Por qué digo la acción? No obstante, fíjense lo que voy a expresar. No basta con tener una cabeza llena de conocimiento, porque uno puede tener la cabeza llena de conocimiento escritural. Si la fe ha de ser verdadera y ha de estar viva, recuerde el grano de mostaza, debe accionar. Santiago enseñó que la fe se perfecciona por las obras. Dice en Santiago 2:22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? También él escribió aquí mismo en Santiago, versículo 20 del capítulo 2, que la fe sin obras es vana. Y que en el versículo 26 dice, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, se debe tener cuidado de no estar usando como excusa que la fe es débil para no hacer nada. Mire, fíjese que mi fe es tan débil y como mi fe es débil yo no hago nada. No, ese no es el punto. Aunque seamos siervos inútiles, como dice Lucas 17:10, siempre debemos servir. Dice, esta claramente lo habla Mateo 20:26. Aunque no sepamos la razón y no estemos tan fundamentados, miren lo que nos dice Romanos 8:26, que hemos de pedir como conviene. Siempre, hermanos, debemos orar. Por eso él dice orar sin cesar en 1 Tesalonicenses 5:17. Entonces, del mismo modo, aunque nuestra fe sea limitada, siempre debe actuar. Es por el ejercicio, usted lo sabe muy bien, que los músculos crecen, y es por la acción que nuestra fe aumenta. Alguien insinuó que cuando hagamos frente a un desafío, debemos preguntar qué haría la fe ante esta situación y luego actuar de conformidad. Comience cada día afirmando, hoy viviré como un creyente, o sea, hoy viviré como un hijo de Dios, hoy viviré como una hija de Dios. Bueno, punto número 3, refiriéndose a buscando fuentes de fe. ¿Cuál es este punto número 3? Evitar y confiar. Se lo repito, evitar y confiar. Hay otras sugerencias que podrían hacerse, pero debemos evitar lo que destruye la fe y cultivar lo que la fomenta. Usted se da cuenta en este relato que hemos venido estudiando sobre fe como un grano de mostaza y que hemos estudiado sobre este padre que buscaba la sanidad de su hijo. Usted se da cuenta que la fe del padre fue sacudida por la falta de fe de los discípulos y de los escribas. Esto incluye relacionarnos con personas que nos edifiquen la fe. Dice en 1 Corintios 15:33, no erréis,
Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y luego en 2 Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces, lo que yo digo, pues esto incluye relacionarnos con personas que nos edifiquen la fe y llenar nuestra mente con pensamientos que nos la aumenten. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Como ya se dijo, debemos hacer todo lo posible por acercarnos a Dios. Por eso, usando otra vez a Santiago 4:8, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones y aprender a confiar en Él. En Salmos 37:5 nos dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Aparentemente, los discípulos confiaron en sí mismos y no en Dios, porque esto es lo que vemos en el relato. A ustedes recuerden que tratamos que ellos mismos interrogaron al Señor, le preguntaron por qué no habían podido, y el Señor les hizo ver por vuestra poca fe. Entonces, esto requiere fortalecer nuestra práctica de la oración, dice Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Judas 20 dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Los textos de la lección pues insinúan la relación que hay entre la fe y la oración, esa relación muy íntima que hay entre la fe y la oración. Dice Mateo 17:20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Yo cuando he estudiado esto con ustedes le he hecho ver que es una manera hiperbólica de decirles cómo es que debe ser tan grande la fe. Dice Marcos 9:29, y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Entonces, por eso digo que esto requiere fortalecer nuestra práctica de la oración y aprender el antiguo arte de meditar en las Escrituras. Es posible que tenga necesidad de hacer notar que la meditación bíblica no es lo mismo que hoy por lo general llaman meditación, que a menudo consiste en poco más que concentrarse y recitar sílabas sin sentido. Eso no lo quiere el Señor. Lo que requiere el Señor es que le oremos a Él, que realmente pensemos de Él en una forma que entendemos lo que Él nos está diciendo a través de su palabra. Es decir, que para ello debemos dedicar tiempo a pensar en la palabra. Dice en Salmos 1:2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y noten esto, y en su ley medita de día y de noche. Entonces debemos dedicar tiempo a pensar en la palabra y en lo que Dios ha hecho. Dice en Salmos 143:5, me acordé de los días antiguos, meditaba en tus obras,
reflexionaba en las obras de tus manos. Entonces, debemos dedicar tiempo a pensar en la palabra y en lo que Dios ha hecho por nosotros y por los demás. La lista no se agota. Por ejemplo, confesar la fe ayuda a hacerla verdadera. Añada, por decirlo así, otras sugerencias que a usted se le puedan ocurrir. Bueno, voy a terminar este mensaje diciendo lo siguiente. O sea, voy a llegar a la conclusión de estas tres partes que ya hemos venido estudiando. Esperando que estas lecciones le haya motivado a examinar su fe. Más importante que lo anterior es nuestra oración, que usted haya sido motivado a fortalecer su fe. Tarde o temprano todos bajamos de la cumbre de la armonía al valle del caos, lamentablemente. No espere hasta que su vida se descontrole para cultivar una sólida fe personal. El momento para cultivarla es ahora. Y nuestra oración por usted es la misma del Señor Jesucristo, que hizo por el apóstol Pedro. Le digo a Pedro: ruego que tu fe no falte. Se lo repito, ruego que tu fe no falte. Ahí lo puede ver en Lucas 22:32. Yo le hago la siguiente interrogante. ¿Cuál es la interrogante? ¿Cree usted en el Señor? Si usted anda buscando al Señor, si usted cree, confiéselo sin temor alguno, pues. Dice Mateo 10:32, a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Al cristiano le dice en 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y el apóstol Juan en su primera carta 4:15 dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y también en su Evangelio 12:42 dice, con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Si usted no ha sido bautizado o bautizada para el perdón de sus pecados, necesita usted confesar su fe y luego ser sumergido como expresión de esa fe. ¿Qué es lo que nos dice el libro de los Hechos en el capítulo 2, 36 al 38? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, usted cuando se somete a la obediencia al Señor, según como lo dice la Sagrada Escritura, entonces usted podrá pasar toda una vida en el Señor. Dice Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y de esta manera, pues, usted podrá edificar su fe. Este es el mensaje
que le he presentado, las 3 partes que le he presentado de este mensaje. Es nuestra oración que usted cimente su fe, que todos, yo no soy la excepción, que todos cimentemos nuestra fe en el Señor, que todos cada día aumentemos más nuestra fe, porque eso es lo que nos sustenta, eso es lo que nos alienta enormemente. Siempre agradezco a todos ustedes por sintonizar estos estudios todos los días, miércoles 5 de la tarde, hora de El Salvador. Recuerden que transmitimos a través del Alumbrador Cristiano y a través de nuestro propio sitio web www.iglesiadecristo.xyz. Y si usted desea también escribir a mi WhatsApp, es área 503 7309 3880, área 503 7309 3880. Hermanos y hermanas, que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Recuerden que yo también necesito mucho de ustedes, como a través de sus oraciones, para que el Señor me ayude a continuar en este sagrado ministerio. Gracias a ustedes en nombre de mi esposa y mío, que siempre estamos juntos en esta transmisión. Agradecemos pues a nuestro Señor y nos despedimos a través de la oración. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por ayudarnos a presentar la viva y permanente palabra de Dios. Gracias por este bello estudio sobre la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque realmente nos edificamos en gran manera. Pedimos después que siempre nos ayudes a continuar con nuestro ministerio para poder edificar a cada hermano, a cada hermana. Lo hacemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.